Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Podfest. Hoy vamos a hablar de un tema que nos toca a todos muy de cerca. Es un tema en que no muchas veces lo decimos en voz alta, nos pasa en el trabajo, nos pasa en el día a día, en cualquier circunstancia, y son las emociones. ¿Les ha pasado que ingresan a alguna reunión, están con algún equipo de trabajo y sienten como ese nudo en la panza, sienten frustración, miedo, incluso ansiedad? Bueno, acá lo importante es que esas emociones que muchas veces tratamos de esconder, le demos una vuelta y empecemos a tenerlas como compañeras de ruta y que sean como esa brújula para ayudarnos a mejorar. Si lideras algún equipo o estás atravesando algún cambio organizacional o ya atravesaste en tu empresa, te invitamos a que te quedes en este episodio donde vamos a compartir muchas herramientas que van a ayudar a mejorar. Para esto, en el día de hoy les presento a Sebastián Correa, Agile Coach en Baufes. Sebas, bienvenido. ¿Estás preparado para compartirnos hoy tu experiencia sobre las emociones? Bueno, ¿qué tal, Jesús? Sí, estoy preparado, creo. Gracias, un Bueno, placer estar acá. Bueno, vamos a arrancar con la primera parte de este podcast, ya que hablamos siempre de liderazgo en procesos, resultados, metodologías ágiles. ¿Cómo podemos involucrar las emociones en todo esto? Bien, ok. Lo que pasa comúnmente es que cuando hablamos de emociones, todo el mundo en general cree que las emociones son algo del ámbito privado, del ámbito personal, que es algo que hablamos este, en el núcleo de nuestra familia, o que hablamos con el psicólogo, o que hablamos en un ámbito de trabajo personal. Y las emociones están presentes en el liderazgo, cuando trabajamos con equipos, en el día a día del trabajo. Y creo que por ahí lo interesante es darles lugar a las emociones que suceden, porque las emociones pasan, no las podemos controlar, y aprender a escucharlas tiene que ver con poder gestionar el para qué está esa emoción apareciendo en un ámbito de trabajo y darle lugar. Creo que eso es lo interesante de las emociones. Buenísimo, Seba, eso que nos comentas. Y ahora, si quieres, para profundizar un poco más en algunas emociones, te planteo un juego donde tengo acá unos carteles que le vamos a dar un poco de color a este episodio. En estos carteles están las emociones de la película Intensamente. ¿La ubicas? Sí, la ubico, muy bien. Bueno, como dato curioso, fue la película más taquillera del mundo en 2024 y cada una de estas emociones representa algo que vivimos tanto en el trabajo como en nuestra vida diaria, ¿no? Nos vas a contar vos cómo, cómo aplicamos cada una de ellas bien gestionada en nuestros procesos, cómo es una habilidad para poder liderar. Entonces, Ok, ¿te parece juguemos, si... dale. O sea, yo Exacto. elijo al azar y vamos jugando con lo que sale. Dale, dale, Bueno, me parece. bien. Muy bien. Arrancamos con la primera, Arrancamos entonces con le el salió miedo. miedo. Me imagino todo el tiempo a miedo, gritando con sus ojos grandes, cuidado antes de tomar cualquier decisión. ¿Qué opinas de esto? Bueno, a ver, qué interesante, miedo como emoción. En general, primero porque es una emoción que no nos gusta sentir, con lo cual en general si sentimos miedo, nos sentimos a disgusto o buscamos evitar sentir miedo o decirnos que estamos sintiendo miedo. Y vos recién decías esto de los ojos saltones y gritando, y el miedo en realidad, como emoción, si la escuchamos para poder transformarla en algo, es una alarma. Es una alarma que nos está pretendiendo decir que hay algo que puede ser peligroso o que percibimos como peligroso. Vos hablabas al principio, dijimos esto de las emociones como una brújula, ¿no? Y el miedo es de las puntas de la brújula que apunta a que hay algo que se está interponiendo entre mi objetivo y yo, o que yo lo siento como que me está atacando y puede ser peligroso. El no escuchar el miedo lo que suele hacer es que yo me retenga, es que me paralice, es que no pueda tomar decisiones, ¿no? Escuchar el miedo y a qué le estoy teniendo miedo e incorporar esa alerta, esos ojos saltones diciéndome algo, es lo que me permiten gestionar esa emoción como algo a lo que tengo que escuchar, prestarle atención y decir, ok, con prudencia, qué decisiones tengo que tomar, a qué cosas puede que nos avise, a qué cosas les estoy teniendo miedo, ¿no?
Claro, pero entonces lo que dices no es que el miedo nos frena, sino que al contrario nos ayuda a prevenir o nos cuida de algo, ¿no? Totalmente, y si lo escuchamos nos puede llegar a permitir avanzar más rápido. Si no lo escuchamos y cuando negamos que tenemos miedo es lo que nos frena. El retener la emoción en este caso es lo que nos frenaría. Dale, buenísimo. Vamos con otro, ¿te parece? Vamos. Bueno, el amigo Furia. Bueno, la furia. ¿Quién no se ha sentido con esta emoción cuando, por ejemplo, un proyecto se nos retrasa o algo nos sale mal? Bien, la furia o comúnmente llamado enojo, no hay por qué llegar a la furia, ¿no? Es en esta brújula es lo que está justo apuntando hacia el lado opuesto a lo que sería el miedo. ¿En qué sentido? En que es lo mismo, es una alerta. Cuando yo me enojo con algo, tiene que ver, o cuando aparece la emoción enojo, tiene que ver con que hay algo que está siendo una traba hacia la concreción de mi objetivo, hacia el logro de mi objetivo. Y sí, como recién no lo dije, ¿no? Pero cuando yo tengo miedo es porque juzgo que eso que se interpone entre mi objetivo y yo es más grande que yo, con lo cual le temo. Claro. Cuando me enojo es porque yo juzgo que eso que se interpone entre mi objetivo y yo tal vez lo puedo manejar, entonces me enojo. Eh, el enojo tiene otra particularidad que es como que desde chicos no estamos, creo que hemos sido educados, depende de la generación, pero hay generaciones que han sido educadas a decir no, no hay que enojarse, enojarse está mal. Y entonces retenemos mucho el enojo. Y en realidad el enojo es como la fuerza vital que que nos para en un lugar para defender lo que necesitamos defender. Como líderes, como personas frente a algo que se nos está interponiendo en el trabajo. Entonces, escuchar al enojo tiene que ver con aprender a gestionarlo para comunicar y usar la fuerza que el enojo trae para algo productivo, ¿no? Cuando lo niego, me lo pierdo esa fuerza y cuando no descargo o no gestiono la emoción y no la identifico, reacciono, ¿no? Y contesto lo que después comúnmente dicen a alguien, contestó de mala manera, o maleducado, o enojado, o etcétera. Con lo cual no me permitió accionar, sino me generó una reacción que no suele tener un buen puerto, ¿no? No suele llegar a buen puerto. O sea que en esto el enojo, me quedo con algo que decías que, valga la redundancia, hay algo de que se nos opone entre lo que queremos. Es decir, que enojarse a veces con propósito sería ayudarnos a liderar. Correcto, 100%. Aprender a identificar ese enojo, descargar, porque el enojo lo que genera es una fuerza, químicamente, ¿no? Nos llena de adrenalina para defendernos de algo. Por eso el famoso contar hasta 10, ¿no? El enojo como emoción dura 9 segundos, por eso dicen contemos hasta 10 y calmemos no, Claro. porque es dejar descargar para después poder contestar con inteligencia. Digo, dato de color, nos enojamos para pelear con un dinosaurio, ¿no? Y ya no peleamos más con dinosaurios, estamos discrepando en algo de trabajo o en algo de qué decisión tomar con un compañero de trabajo o con un colega. Seguro. Bueno, uno más. Sí, bueno, Ah, mira quién vino ahora. tristeza. Tristeza, con su suétercito y todo. Bien, tristeza. No nos gusta sentirnos tristes en general. No es uno de las emociones que más nos gusta en la película. Creo que hasta también, ¿no? La vemos como mal. La tristeza aparece cuando sentimos que perdemos algo, ¿no? O sea, identificamos que hay algo que perdimos y nos frustra y nos da tristeza. Y en un proceso de transformación o en un cambio en general, tiene que ver con cosas que perdemos a veces desde el ego, desde nuestro lugar de manager, perdemos algo por algún cambio de proceso, etcétera. Y la tristeza como tal, si la escuchamos, nos está conectando con eso que perdemos y tal vez nos permite, también por ahí de alguna manera nos permite empatizar con que en un proceso de cambio hay varios que también están pasando por esa tristeza. Como líder es reconocer que hay algo que me pone... eh, y acá es donde le voy a dar la fortaleza a la tristeza, ¿no? La diferencia entre debilidad y vulnerabilidad, ¿no? El poder expresar mi tristeza tiene que ver con vulnerabilidad y tiene que ver con poder abrir puertas, con abrir caminos, con abrir conversaciones. Y no es mostrar una debilidad, es usar la tristeza para identificar en qué me estoy quedando, ¿no? Y en vez de quedarme frenado ahí, poder darle un impulso y avanzar.
Claro, capaz muchos se sienten o nos sentimos identificados con esta emoción, porque ya como decías, la tristeza no es una debilidad, sino es algo más profundo y es algo que nos une tanto en los proyectos como en el día a día también, ¿no? Totalmente, correcto. Bueno, y vamos con una más, Dale, la última. la última. Ansiedad. Ansiedad. ¿Qué decir de la ansiedad que representa como esa incomodidad constante? A ver, la ansiedad es la protagonista en todo proceso de cambio y de transformación, porque la ansiedad tiene que ver con que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Con el futuro. Justo me acordé de la escena en la película en donde ansiedad tiene como un estilo de call center de ansiedades armando miles de futuros posibles frente a un evento, ¿no? Eh, Eso es lo que pasa cuando no prestamos atención a la aparición de la ansiedad como emoción, que es absolutamente natural y es, bueno, sí, no sé qué es lo que va a suceder, entonces estoy ansioso. Ah, Aclaro por las dudas, como coach, ¿no? Pero no hablo de ansiedad, la ansiedad común que nos da y nos genera cierta incertidumbre, no de una ansiedad que tenga que ver más con una patología, ¿no? Sino de la ansiedad que tenemos normalmente frente a un cambio, frente a algo que no sabemos que puede suceder. El escuchar la ansiedad, yo creo que como líderes tiene que ver eh, con... A ver, estoy pensando en realidad en un proceso de transformación. La mayoría de las personas están ansiosas porque no saben qué va a pasar, ¿no? Identificar que está esa emoción rondando en mí y en mis colaboradores tiene que ver con poder frenar para decir, bueno, la calmo comunicando, la calmo transparentando la información que sé, y muchas veces no en un todo el mundo quiere el cuento a largo plazo, ¿no? Pero bueno, a veces no hay en un cambio algo muy a largo plazo, pero sí se pueden ir comunicando o avisando cosas que estén en el corto plazo. claro, podemos tomar ahí que la ansiedad en vez de ir contra ella, la podemos usar como una señal de preparación ante algo que nos está pasando, ya sea a nosotros o en los equipos de trabajo, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Es una aliada frente a la gestión del cambio si no nos vamos por todas las vertientes que aparecen. Bueno, acá tuvimos unas emociones, hay muchísimas más, Ah, pero hablamos de miedo, de furia, de tristeza y de ansiedad. por ahí falta una acá, Jesús, que Ah, estaría sí, bueno. ¿cuál sería? La que no sé si no está en la película, creo, la culpa. No, no está en la película, Ok. pero ¿crees que es buena la culpa como emociona en los procesos de cambio de una empresa? Me haces pensar en algo de todas las emociones que hablamos. Creo que las emociones en general todos empezamos a decir son buenas o son malas. Creo que ninguna emoción es buena o mala, pero es la manera natural en las que solemos categorizarlas, ¿no? Em, lo que es malo de las emociones es negarlas, digo, no las podemos controlar. Es algo que se nos dispara y que genera químicos en nuestra cabeza que nos predisponen a accionar de alguna manera. Cuando las negamos o las retenemos, reaccionamos. Y la reacción, cuando nosotros reaccionamos no somos muy dueños de la acción. Cuando nosotros las escuchamos, accionamos. Entonces, ¿en qué sentido para mí en eso la culpa, por ejemplo, en el liderazgo está bueno? Porque la culpa lo que nos avisa es que hicimos algo mal según nuestras reglas, ¿no? Yo como líder hago algo mal y me siento culposo, me siento culpable, etcétera, o siento culpa en algo, es muy probable que yo haya roto alguna regla mía. Pero ahí la culpa no te hunde, te transformaría. Exactamente, exacto. Escucharla y saber que rompí algo me permite ver, ok, a ver en qué no estoy alineado con mi manera de ser, de liderar, de comunicar, etcétera. Me permite a mí reparar algo que yo juzgo de mí mismo que hice mal. Si yo no lo reparo y no lo escucho, es como la culpa se convierte como en una persona que baja corriendo una colina, que es que cada vez es más rápido y inevitablemente va a llegar como de boca al piso, ¿no? Claro, Seba. Entonces, si liderar es humano, sentir también hace parte del juego. Por eso también trajimos este pequeño juego de las emociones acá para compartir con las personas que nos ven. Y nos dejas un mensaje para aplicar en el día a día, un mensaje para pensar y como recordatorio de que las emociones no son ni algo bueno ni algo malo, pero sí es una herramienta muy importante para liderar. Bueno, ahora hablando de inteligencia emocional, ¿qué crees que nos puede faltar para desarrollar esa inteligencia emocional o por dónde empezamos? Bueno, a ver,
Creo que primero, obviamente, el camino es muy personal, es de cada uno, pero es como muy común que hablemos ya hace muchos años, no es nuevo, ¿no? Que se habla de habilidades duras, habilidades blandas, y hay quienes no están muy de acuerdo con habilidades blandas. Yo estoy en ese equipo y me gusta más decirle habilidades humanas, porque no son fáciles, suelen ser las más difíciles. Eh, hoy es necesario, de alguna manera, un trabajo como de autoconocimiento, como líder, para poder desarrollar escuchar las emociones, ¿no? Solo hablando de emociones, como habilidades blandas hay muchas más, ¿no? Pero, o como habilidades humanas. Las emociones para mí son el punto de partida eh, para, para poder escucharnos a nosotros como líderes y poder tener la capacidad de accionar en vez de reaccionar en el trabajo, en los proyectos, en nuestro liderazgo dentro de los equipos. Y ya que estamos hablando de estas habilidades humanas y que tanto a mí como tal vez muchas de las personas que nos están viendo y escuchando, nos preguntamos qué tan bueno soy yo con esas emociones, qué nos dirías, qué nos podrías aconsejar en ese caso? Que está buenísimo si alguien como punto de partida, si alguien juzga, decir no soy bueno, ya está por el mejor camino, que es que está viendo si es emocionalmente, si sabe o no manejarse esta inteligencia emocional. Creo que es un excelente punto de partida. Eh, es loco porque en realidad el negar las emociones, el no escucharlas, el tenerles miedo a expresarlas como a veces el enojo o el querer ocultarlas como a veces el miedo, la tristeza, no viene de una educación universitaria o no viene de algo que aprendemos técnicamente, sino que es algo que aprendemos con la vida, ¿no? Y es algo que en general en la mayoría de las personas viene desde nuestra infancia más temprana. Eh, Muchas veces, seguro que varios han escuchado a su mamá, a su papá, a su tío, a alguien decirle no está bien enojarse y cómo vas a enojarte y reaccionar así. Y desde ahí es de donde vamos generando estas creencias. Entonces el trabajo particular de cada uno tiene que empezar en poder aprender a reconocerlas. Entonces si yo digo no soy bueno, ya estoy empezando a trabajar conmigo. De si las escucho, no las escucho, qué tan bueno soy para Debería ser mi reaccionar. psicólogo. No, no, psicólogo no, pero de coach dale, Jesús, cuando quieras. Buenísimo. Psicólogo no puedo. Bueno, Seba, con esto que nos mencionas me das pie para seguir al siguiente tema y es que venimos hablando mucho de liderar como individuo, pero cómo hacen las empresas o cómo podemos llevar el tema de las emociones y liderar con emociones a una empresa, e involucrarla en su cultura organizacional, etcétera. Bien, a ver, está bueno. Me haces pensar en algo, ¿no? Cada día más se habla de que las organizaciones son las personas que las forman. Y las personas que formamos organizaciones actuamos en base a las emociones. O sea, vuelvo a algo medio tonto, pero decimos, no me acuerdo, voy a ser poco científico con lo que diga, pero somos seres pensantes que sentimos o somos seres emocionales que pensamos. Y en realidad somos seres emocionales que pensamos, con lo cual que día a día las organizaciones empiecen a ser mucho más emocionales. Y esto no quiere decir que haya gente en la máquina de café llorando, ¿no? Pero no tiene que ver con eso, pero sí tiene que ver con empezar a reconocer que las personas que conforman una organización están pasando siempre por un proceso emocional y que cada cosa que pasa nos genera una emoción y que esa emoción pueda ser expresada para convertirse en un accionable, en parte depende de la persona, pero en gran parte también depende de que las empresas o las organizaciones empiecen a abrir esta puerta, ¿no? Me encanta eso, es como de pasar de cuidar procesos a cuidar personas. ¿Qué resultados ves con estos cambios? Eh, a ver, está buena la pregunta. En general, el primer resultado que se ve son cambios en el clima laboral, ¿no? Organizaciones que permiten, eh, que está mal usada la palabra permiten, ¿no? En realidad, organizaciones que reconocen que las personas que la componen son seres emocionales, pueden razonar y que las emociones no son controlables y que van a surgir en cada una de las personas genera mejor clima laboral, genera muchísimo más empatía, genera mejores resultados, toma de decisiones eh, a veces mucho más sinceras, ¿no? Cuando en una organización, yo como ejemplo, organizaciones donde se permite
donde se permite expresar las cosas sin miedo, a veces aparecen ideas que porque está mal tener miedo, o que por el miedo se retienen, ¿no? Y nos perdemos de un montón de voces en personas que, que nos dan la posibilidad de tomar mejores decisiones. Buenísimo, Sebas. Hoy creo que nos llevamos una idea muy clara de que liderar no es solo tener respuestas, sino hacer lo que realmente sentimos o lo que queremos demostrar con nuestras emociones, ¿no? Gracias, Sebas, por acompañarnos en este episodio, a ustedes por estar del otro lado, porque si este episodio te hizo sentir que capaz un jefe o un compañero, alguien le puede servir, compárteselo porque no siempre es estar trabajando como en piloto automático, ¿no? Bueno, Seba, si querés ahora compartirnos alguna reflexión final. Bueno, me quedo pensando que hablamos de emociones, hablamos de procesos de transformación, de cambio, de organizaciones y de cómo funcionan las emociones en las organizaciones. Y por ahí me quedo pensando en esto de que las organizaciones que acompañan y reconocen que las personas tienen emociones suelen ser las organizaciones que frente a los cambios no se paralizan, ¿no? Sino que se adaptan mucho más rápido a ese cambio. Hoy nos llevamos entonces una idea muy clara de qué es liderar con emociones, que no solo significa perder el control, sino reconocer que las emociones son como la brújula que nos guían a poder liderar a nuestros equipos con mayor autenticidad. Gracias, Eva, nuevamente por venir. Gracias a todos. Espero les haya gustado este episodio y nos vemos en un nuevo episodio de Podfest. Muchas gracias.